La Gran Guerra del Emú, un conflicto irracional. La Gran Guerra del Emú tuvo lugar en Australia Occidental en 1932. Fue un enfrentamiento entre granjeros australianos y emúes salvajes que buscaban agua y alimento durante una sequía. Los emúes, aves grandes y veloces, invadieron las granjas, causando daños a los cultivos y la propiedad. El gobierno australiano respondió enviando soldados armados con ametralladoras para controlar la población de emúes, pero la operación fue ineficaz debido a la agilidad y resistencia de estas aves. Finalmente, se retiraron las tropas y se implementaron otras estrategias para controlar la población de emúes. Aunque fue un evento breve y poco convencional, la Gran Guerra del Emú ha quedado como una curiosa anécdota en la historia de Australia. Pero, ¿qué sucedió realmente durante la Gran Guerra del Emú en Australia Occidental? ¿Cómo una plaga de aves emúes desencadenó un conflicto armado con los granjeros? ¿Por qué las ametralladoras no pudieron detener a los emúes? En este episodio, exploraremos los detalles de cómo una simple plaga se convirtió en un desafío para el gobierno australiano y cómo una batalla por territorio armó a granjeros en uno de los enfrentamientos más inusuales de la historia. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Es el segundo ave más grande que existe. El emú, o Dromaeus novaehollandiae, con su cabeza pequeña y pico, cuerpo robusto y altura de aproximadamente 2 metros, es el segundo ave más grande después del avestruz africano. Aunque no puede volar, compensa su incapacidad con una increíble velocidad de carrera, llegando hasta los 50 kilómetros por hora. Estas habilidades fueron fundamentales durante lo que se conoce en tono satírico como la Gran Guerra del Emú. En esta singular operación militar llevada a cabo en Australia Occidental, a finales de 1932, se intentó contener la creciente población de emúes en la región. Número 2. El cultivo de trigo por parte de veteranos de la Primera Guerra Mundial. A finales de 1932, muchos veteranos australianos y británicos de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en agricultores y se vieron obligados a trabajar la tierra a menudo en áreas marginales y en unas condiciones deplorables. Estos colonos construyeron en un territorio desértico un extenso sistema de riego que les permitió dedicarse con éxito al cultivo del trigo. Número 3. La llegada en masa de los emúes. Desgraciadamente para ellos, su prosperidad se vio alterada con la llegada de 20.000 emúes, cuyas rutas migratorias los llevaban regularmente hacia la costa desde las regiones interiores del continente, después de la época de cría. Las enormes aves descubrieron que las tierras cultivadas suponían un excelente hábitat donde instalarse y conseguir alimento con facilidad, y de esta manera empezó la pesadilla para los agricultores que vieron amenazadas sus cosechas. Número 4. El impacto de la Gran Depresión en la economía agrícola. Al problema del emú se añadió a el de la caída en picada del precio del trigo consecuencia de la Gran Depresión de 1929, originada en la otra punta del globo. El emú se convirtió en una plaga y los campesinos, nerviosos, veían cómo estas aves de gran envergadura destrozaban los cultivos y las cercas, con lo que además otros animales más pequeños y dañinos, como los conejos, se colaban en los sembrados destrozándolo todo. Número 5. La operación para acabar con la plaga se convirtió en una oportunidad de hacer propaganda. Los agricultores, preocupados por la devastación causada por los emúes, recurrieron al gobierno australiano en busca de ayuda. Convocaron a un excompañero de armas convertido en ministro de Defensa, Sir George Pearce, quien aceptó intervenir de inmediato. Sin embargo, estableció algunas condiciones. Solo el personal militar podía utilizar armas. El gobierno de Australia Occidental debía financiar el transporte de tropas y los agricultores debían proporcionar comida, alojamiento y pagar la munición. Pearce vio esta operación como una oportunidad propagandística para los agricultores de Australia Occidental y envió a un fotógrafo del noticiero Fox Movietone para cubrirla. Número 6. Las lluvias retrasaron la misión. La operación contra los emús debía haber empezado en octubre de 1932,
Pero las lluvias retrasaron la misión, que estaba bajo el mando del mayor Gwynedd Purves Wyn Aubrey Meredith, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran. Con los emúes dispersos, tuvieron que esperar a que mejorase el tiempo para que las 2 ametralladoras Lewis y los 10.000 cartuchos de munición que habían traído consigo pudieran entrar en acción y de este modo acabar con la invasión. Finalmente, el 2 de noviembre la lluvia cesó y los militares hicieron la primera incursión, seguros de que aquellas aves no les opondrían ningún tipo de resistencia. Número 7. Una docena de emúes abatidos. Con la ayuda de los inquilinos, y debido a que la distancia entre las aves y las armas era considerable, los militares intentaron que 50 emúes cayeran en una trampa, pero las aves se dieron cuenta. Se dividieron en pequeños grupos y se dispersaron, haciendo imposible apuntarlas con las armas. En un segundo intento, se logró acabar con la vida de varias aves y el mismo día se descubrió otro grupo. Según el informe diario de los militares, se abatieron quizás a una docena. Número 8. Misión imposible. El 4 de noviembre, el mayor Meredith organizó una emboscada para un grupo de aproximadamente 1.000 emúes cerca de una presa. Para aquella misión, los artilleros decidieron esperar hasta que las aves se encontraran a tiro para abrir fuego. Sin embargo, la ametralladora se atascó después de disparar solo a 12 aves, y el resto escapó antes de que pudieran volver a disparar. Al día siguiente, informes indicaron que había un grupo de aves más dóciles hacia el sur, lo que llevó al mayor Meredith a trasladar la operación a esa área. Número 9. Los emúes eran más listos que los rastreadores. En los días siguientes, los rastreadores notaron que cada manada de emúes parecía tener un líder, descrito como un ave gigante de plumaje negro, casi 2 metros de altura, que vigilaba mientras el resto de aves destruía los cultivos y advertía sobre la aproximación de los humanos. Ante esta situación, el mayor Meredith decidió montar una ametralladora en un camión, pero resultó ser ineficaz debido a que la velocidad del vehículo era menor que la de las aves, lo que impidió que el artillero pudiera disparar. Número 10. Se desconocía el número de aves abatidas. El 8 de noviembre, 6 días después del primer enfrentamiento, se habían disparado 2.500 cartuchos, pero aún se desconocía el número exacto de aves abatidas. Según el informe de Meredith, se informaba de la muerte de 50 aves. También se informaba que no hubo bajas entre sus hombres, aunque los colonos afirmaban que la cifra oscilaba entre 200 y 500 aves abatidas. Número 11. Los emúes pueden enfrentar a cualquier ejército del mundo. El 8 de noviembre, los miembros de la Cámara de Representantes de Australia debatieron sobre la continuidad de la operación. Los informes locales indicaban que solo unos pocos emúes habían sido abatidos, cuestionando la efectividad de continuar. Tras leer la prensa, Sir George Pearce retiró el apoyo militar y las armas el mismo día. El mayor Meredith comparó a los emúes con los zulús, resaltando su sorprendente agilidad, incluso bajo fuego, sugiriendo que podrían enfrentar a cualquier ejército del mundo. Y dijo: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Son como zulús a quienes ni siquiera las balas tontas pueden detener. Número 12. La muerte de miles de emúes. Unos días después de la retirada de los militares, las aves reanudaron sus actividades destructivas y el 12 de noviembre, tras la solicitud de los granjeros, el ministro de Defensa aprobó la reanudación de la operación militar liderada por el mayor Meredith. En poco tiempo, se causaron cientos de bajas semanales entre las filas del plumífero enemigo. Finalmente, el 10 de diciembre, cuando el ejército se retiró, se estimaba que habían muerto 986 emúes durante los enfrentamientos y otros 2.500 debido a las heridas recibidas. En un artículo publicado años más tarde, el 23 de agosto de 1935, el periódico Coolgardie Miner informó que, aunque el uso de ametralladoras había sido criticado en muchos sectores, el método demostró ser eficaz y salvó lo que quedaba de trigo. Número 13. El acontecimiento inspiró un videojuego. Durante los años 1934, 1943 y 1948, los agricultores volvieron a solicitar la ayuda del ejército contra los emúes, pero esta vez solo para ahuyentar a las aves, no para matarlas. En diciembre de 1932,
La noticia de la guerra del emú trascendió las fronteras australianas y llegó al Reino Unido, donde algunos conservacionistas protestaron por el exterminio del raro emú. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, las cercas de barrera de exclusión se convirtieron en un medio popular para mantener no solo a los emúes, sino también a otros animales como los dingos y los conejos, alejados de las áreas agrícolas. En los últimos años, las referencias a la guerra del emú se han convertido en un meme popular en Internet, y en 2020 este singular acontecimiento inspiró un videojuego titulado Emu War. La guerra del emú en Australia es un fascinante episodio de la historia que combina elementos de la naturaleza, la agricultura y la acción militar. Este enfrentamiento entre los agricultores y las aves gigantes muestra cómo incluso las situaciones más inesperadas pueden dar lugar a eventos históricos singulares y a menudo humorísticos. La historia nos recuerda la complejidad de la convivencia entre el ser humano y la fauna salvaje, así como la capacidad de adaptación de ambos en entornos en constante cambio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.